Hola, hola mis mundanos, ¿cómo están? Yo soy Mavi y hoy voy a dar inicio a un blog de lectura o reading blog leyendo las últimas páginas de El caso de Charles Dexter Ward. Está muy interesante el libro, me está gustando mucho y eso que aún no lo he finalizado. No tiene ni 100 páginas, pero una de sus características principales es que no tiene casi nada de diálogos, se basa más en las descripciones o el contar que la interacción entre los personajes tiene algo de fantasía, algo de misticismo, misterio, ese tipo de cosas. Se habla mucho de siglos pasados, ciencia, abarca muchos temas. En general, si alguien lo quiere leer, digamos que trata sobre un joven llamado Charles Dexter Ward que se vuelve loco, básicamente después de haber descubierto muchas cosas acerca de un antepasado suyo que no sabía que era antepasado suyo. Resulta y acontece que este antepasado llamado Joseph Corwin estuvo en la ciudad de Providence, ciudad donde vive el joven Charles, y digamos que él salió huyendo de su antiguo hogar, que es Salem, debido a la caza de brujas que había en ese territorio. Me queda muy poco. Digamos que estas páginas, diría que me está pareciendo muy denso debido a que no hay tanta interacción entre los personajes. A lo mucho, solo un diálogo en la penúltima página de la novela, y eso que yo lo hojeé al principio porque tengo la mala costumbre de hojear casi al final de todos los libros que leo, pero ni leí el diálogo porque no lo iba a entender, pero ha sido el único diálogo que encontré en este libro. Sin embargo, me ha parecido una novela interesante y que te engancha. Eso sí, hay que tener mucha paciencia y la mente abierta si se quiere leer. No es que se hable de temas tan tétricos, sí los hay, pero se pueden soportar desde mi perspectiva. Sin embargo, sí es verdad que no lo recomiendo como primera lectura o si vas a adentrarte en el mundo de las novelas en cuanto a leer, porque es demasiado denso, no hay casi interacción entre los personajes y eso podría aburrir al lector. A mí no me aburrió, podría decirse que sí me fastidió un poquito porque pensé que iba a haber más diálogos, pero la verdad es que Lovecraft, que es el autor del libro, tiene la habilidad de mantener enganchados a sus lectores. Me incluyo. Me pregunto qué es lo que al final va a descubrir el doctor Willett. Porque eso sí, quizás el nombre del libro haga alusión a que quizás, tal vez, el joven Charles sea el protagonista, pero resulta ser todo lo contrario. Así que sin más voy a comenzar a leer antes de empezar a hacer las tareas que tengo pendientes porque la universidad no se va a cursar sola. No, 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 no. Esto podría considerarse un spoiler, pero resulta y acontece que ahora como que no. ¿A qué me refiero con eso? O sea, todo lo que vio uno de los personajes importantes de la novela resulta que ya no aparece. Estoy a punto de terminarla. De hecho, no sé si pueden ver ahí.
Algunos lo consideran mucho texto, pero esto es lo que caracteriza como la escritura de Lovecraft. Casi no hay diálogos. Es lo que suele suceder comúnmente en los libros que son ya clásicos o se consideran escritos ya hace mucho tiempo. Es básicamente esto, texto, tras descripción, tras presentación de personajes, tras contar. No hay casi interacción entre los personajes que van apareciendo en la novela. Y por alguna razón, como ya mencioné antes, este libro literalmente tiene el título Charles Dexter Ward. Y digamos que sí aparece él, pero no es tanto como el protagonista. Sí participa, pero yo no lo considero protagonista. Buenos días, gente. Ya es otro día, es el día siguiente y sigo leyendo el caso de Charles Dexter Ward. Digamos que me faltan, ya las conté, unas 5 páginas para acabar. Así que esta será acabando este libro que ya llevo como un mes con él. Miren, no tienen ni 100 páginas este libro en realidad, pero como no tiene casi diálogos y esto digamos que no es un diálogo porque como es un recuerdo no se podría tomar tan así, una conversación pasada. Es muy densa la cosa, demasiado densa, pero la verdad me gustó. Yo lo definiría como algo de terror, misterio, fantasioso. Al principio pensé que era sobre vampiros porque hacen alusión al tema, pero no es todo lo contrario. Sin embargo, me gustó mucho. Y me recuerda mucho a esos clásicos de Jane Austen, Charlotte Bronte. No es la misma temática, pero todos coinciden en un punto. Casi no hay interacción entre los personajes. Es más contar las experiencias, lo que le pasó a los protagonistas de la novela, lo que les pasa en el momento, en el tiempo presente, que más que hablar, por así decirlo. Así que antes de ponerme a hacer mis otras tareas del hogar, yo voy a terminar este libro. No sé si ya lo mencioné. Aquí está el café que me dio mi hermana. Ya es mi segundo café del día. No sé si ya lo mencioné, pero lo que más me sorprende de todo esto es la medicina en las épocas anteriores, ¿saben? Porque a la mamá del joven Charles, debido a todo lo que pasa, y esto no tiene nada que ver con la trama porque digamos que ella es un personaje fugaz, pasa lo del joven Charles, el doctor Willett y otros doctores le dicen, está sufriendo de los nervios. Obviamente, si algún día leen el libro van a entender por qué la pobre señora casi se muere de los nervios. Y necesita relajarse. Vaya a Atlantic City a relajarse, tómese unas vacaciones, no vuelva hasta que usted sienta que está estable. O sea, a la señora la mandan a vacacionar como medicamento. Yo quisiera ser ella, literal, libre de responsabilidades, pero no. En esta vida hay muchas responsabilidades, pero eso es lo que más me sorprende. Que en los siglos anteriores, como no había tanto descubrimiento en cuanto a la medicina, eso era lo que recetaban para los nervios. Incluso en otro libro que leí, La Abadía de Northanger, que no sé si se pronuncia así, pero es el libro de otra novela más bien de Jane Austen. Así comienza el libro. Literalmente unos amigos de la protagonista van a una ciudad porque son sus vecinos y al señor, a su vecino, a su amigo, le diagnosticaron algo y le recetan irse de vacaciones al campo. O sea, yo también voy al campo a veces, pero no me lo recetan.
Ya, iré al campo cada vez que sienta que mis nervios van a fluctuar. Chiquillos, ya acabé el caso de Charles Dexter Ward. Primer libro que leo de Lovecraft y déjenme decirles que voy a leer más de él en el futuro. Me gustó mucho, pese a que casi no había interacción en este libro. Fue más contar que otra cosa, pero no sé qué tiene ese tal Lovecraft, que las novelas funcionan de una manera interesante. O sea, esto no tiene ni 100 páginas, tiene un buen inicio, un increíble desarrollo, un final impactante que me rompió un poquito el corazoncito porque no me esperaba eso, la verdad. No me esperaba nada de lo que pasó en esas últimas 4 páginas, pero increíble. Increíble, voy a leer más de alguna de sus novelas en el futuro. Por lo tanto, ya se sabe, ya se conoce, en cuanto se termine una lectura es momento de llenar, aunque sea estos apartados del diario de lectura. Sigo utilizando el del año pasado, no quiero seguir con la tradición de desperdiciar estas pocas páginas, aunque no lo crean, si se pueden aprovechar. Por lo tanto, los datos que quiera poner en el diario de lecturas acerca de esta increíble novela, me encantó la verdad, voy a colocarlos aquí. Y por supuesto, como es una semana leyendo conmigo, claro que voy a empezar otro libro porque extrañaba mucho leer en físico. Leía en digital porque me salía más baratito, pero voy a seguir leyendo libros en físico. Espero leer al menos 10 este año. Y me toca ahora El tatuador de Auschwitz. Primera novela, a lo que tengo entendido de ella, de Heather Morris. Y esto está basado en una historia real, ¿ok? Es una historia de amor y de supervivencia. Por aquí la sinopsis. Entonces, aquí está. Y tiene como unas 300 y tanto de páginas. Aquí está la señora Heather Morris. Haciendo uso de lo que se llama Internet, voy a aclarar una pequeña cosita. Yo soy una lectora ávida, a mí me gusta mucho leer, me entretiene más que algunas otras cosas. Me entretiene casi igual que el anime, pero yo siento que es algo muy distinto el leer. No soy de esas personas que leen en 3 meses de lo que va del año como 5 libros en 30 días, no. Ni siquiera cuando tenía menos responsabilidades como los estudios, ser ama de casa, para nada. De hecho, diría más bien que leo un libro por mes y si estoy en lo correcto porque ya sería el tercer libro que termino en el año. Y eso en la actualidad diría que me hace sentir mal. Realmente no. ¿Por qué? Porque los libros que ya voy leyendo en 3 meses de los que van en el 2026 me han encantado muchísimo, me han sorprendido y como escritora también que me autoproclamo, diría que me han enseñado demasiado, porque no solo he estado leyendo autores locales
del lugar en donde vivo, sino que también he descubierto a otros autores, como es el caso de Lovecraft, que me han encantado muchísimo y me han hecho ver otros géneros, como es el terror cósmico, que es en el caso de este autor, del caso de Charles Dexter Ward, de una nueva manera, porque yo estoy más acostumbrada a novelas de literatura universal, romance, quizás un poco de dark romance, estilo Cumbres Borrascosas, pero al terror psicológico, al cósmico, digamos a otro tipo de género, no estoy para nada acostumbrada, y que lea un libro que me sugiere alguien y que me guste mucho, de verdad es un descubrimiento increíble. Así que las personas que estén viendo este blog, no se sientan mal si no son los lectores con una larga lista de libros leídos en un solo año. La verdad es que lo más importante de aquí no es competir con muchos o con pocos, porque así es verdad que existen retos en esa tal aplicación llamada Google Treats. No se sientan mal si no completan esa lista. Lo importante es leer, y no solo leer, sino que los libros que lees te dejen una buena sensación, muchas enseñanzas, y que te fascinen, que te hagan sentir de alguna forma que viviste la historia, que te quede algo de ella. Eso es lo vital, creo yo, desde mi perspectiva, cuando tomas un libro y tomas la iniciativa también de ponerte a leer. Miren, al parecer, digamos, en físico, este libro está más caro, pero en ebook creo que está a unos 149. Leer en digital en estas épocas sale más barato, pero nada se compara con tener las hojas en tus manitas. Busqué la sinopsis y miren por acá, es una novela clásica de terror con elementos de vampirismo. Lo sabía, eso de vampiros, lo sabía. Lo sabía. O sea, claro que sí hay conjuros, invocaciones y todo eso, pero mis sospechas de que iba a ser una novela relacionada con el vampirismo al final resultaron ser ciertas. Ser fan de Crepúsculo como que tiene sus cositas, porque en cuanto ves algo relacionado con el vampirismo, de inmediato piensas que va a formar parte del género del libro o tiene que ver con el libro. Yo pensaba que no, o sea, que era más terror cósmico que otra cosa, pero no, sí tiene que ver con el vampirismo. Lo sabía. Ojo de loca no se equivoca, muchachos. Ojo de loca no se equivoca. Ficha de lectura terminada. Aquí hice como una especie de portada, no literalmente la de algunas ediciones, solo haciendo alusión al libro. Ya llené todos los espacios. Estos más bien fueron mis sentimientos mientras los estaba leyendo. Creo que estoy así precisamente por el final. Solo diré que ese personaje no se lo merecía, de verdad. Y aquí está la sinopsis, y digamos que toda esta ya es mi opinión acerca del libro y diversas características de él. Luego sigue la parte favorita y por último frases favoritas, y ya inicié la ficha para el próximo libro, que siento que igual me va a apachurrar el corazón porque es El tatuador de Auschwitz, como ya mencioné unos minutos atrás. Sí, ya he leído algunos libros acerca de guerras, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino otras como la guerra en España, y me apachurran el corazón. Tengo miedo.
Ya es un nuevo día, ya empecé con el tatuador de Auschwitz, apenas con el prólogo. El prólogo apenas es una página, pero ya introdujeron al protagonista. Yo voy a llamarle Lale, pero no sé cómo se pronuncia realmente el nombre. Y por alguna razón, no sé si sea el mismo doctor, pero estoy pensando que el hombre de bata blanca que mencionan en el prólogo es Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte en Auschwitz por sus métodos un tanto horribles como doctor, pero sí, digamos que ya empecé el libro, ya leí el prólogo y desde el prólogo ya se nota que estamos hablando de un tema serio como lo es la Segunda Guerra Mundial. Yo voy a seguir leyendo, pese a todo lo que tengo que hacer, voy a intentar sacar un rato para leer, aunque sea unas 5 páginas y ver cómo va a empezar todo esto. Por el momento, ya al parecer la autora se informó muchísimo porque el capítulo 1 tiene una fecha, es decir, abril de 1942. Todo tiene que estar fechado, supongo, creo, porque aparte de ser una historia de amor, se supone que el inicio y el final y todo lo que pasa en esta guerra tiene sus fechas, tiene incluso las horas, los meses, absolutamente todo. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que es un evento histórico muy importante en cuanto al otro mundo. No voy tan adelantada, me gusta leer este tipo de novelas de forma lenta, paulatina y analizar cada instante. Apenas llevo pocas páginas, pero ya me está dando en el corazoncito porque Lale, tal vez sea un gran spoiler lo que voy a decir, entonces adelanten un poquito esta parte. Lale tiene la esperanza de conseguir trabajo debido a los idiomas que habla. En la actualidad, hablar muchos idiomas, ser políglota es muy funcional y te saca de varios apuros, e incluso puedes llegar a trabajar en grandes empresas. Pero eso fue en abril, en ese momento, más bien, era abril de 1942. Si es verdad que en algunos campos de concentración había quienes hablaban el idioma de los, digamos, soldados que estaban a cargo de mantener a los judíos en los campos, eso era muy funcional porque ayudaban de traductores, pero digamos que no, no era considerado un trabajo como tal. ¿Por qué? Porque lo que los soldados querían era personas que supieran construir, cargar cosas pesadas, mantener limpias algunas cosas, trabajo pesado, digámoslo así. Entonces, profesores, gente que no trabajaba en construcción, digamos que los enviaban a los hornos. A veces los primeros días, a veces una semana después. El hecho de que Lale diga que tiene la esperanza de conseguir empleo debido a su inteligencia me hace querer llorar un poquito. Apenas voy, creo que por la página 13 y ya quiero llorar, porque sí es verdad que hablar idiomas es bueno, o sea, es muy bueno, pero la vida en los campos no requería que supieras hablar algún idioma, más bien requería que tuvieras una fortaleza mental, buen estómago y mucha fuerza para poder sobrevivir más de una semana. Que Lei supiera hablar algunos idiomas, más que para traducir a los soldados.
que ni siquiera pagaban por saber otro idioma, no servía de mucho. Entonces, no era tan esperanzador ese tipo de trabajo que digamos. Y bueno, diría que este es el último día en el que se termina este blog de lectura. Leí un poco antes de iniciar el video y voy por la página 34 de unas 300. La verdad es que desde el principio te mete en el conflicto acerca de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó, sobre todo porque es una historia real. El protagonista existe, su esposa también existe, lo que yo tengo entendido, y relata muy bien cómo es la sensación de estar en un campo de concentración. A mí por lo menos me hiela un poquito la sangre y como soy muy imaginativa, imaginar todo ese horror me apachurra el corazón, pero diría que me está gustando y lo voy a continuar porque hay algo muy importante en la actitud que Lei presenta ante lo que le está pasando, y es que eres muy optimista y se adapta a las circunstancias. Él mismo se dice que no debe confiar en nadie, revelar poco de sí mismo, que el que tiene que sobrevivir es él, pese a que en el camino sí va haciendo como unos cuantos amigos, podría decirse, pero digamos que él está muy acostumbrado a no socializar tanto, la verdad. Y bueno, gente, hasta aquí el blog de lectura donde precisamente terminé un libro el cual me encantó y empecé otro el cual también me está gustando mucho, y posiblemente esta sea mi lectura de todo el mes. Y muchas gracias por ver este video. Comenten aquí abajito si han leído alguno de estos dos libros o si planean leerlos en algún punto de su vida. No olviden suscribirse e igual comentar, como ya les mencioné, y seguirme en mis otras redes sociales. No olviden beber agüita y leer un buen libro. ¡Nos vemos!